Bienvenidas a un episodio más de Conversaciones Ellas Líderes. Estamos una vez más rodeados de mujeres de un corazón noble, de un corazón valiente, que exponen en este episodio sus vivencias, sus aprendizajes de la vida, porque hoy estamos tocando un tema muy, muy interesante: cómo pasar de víctimas a protagonistas. Y para este episodio hemos invitado a amigas muy queridas de la casa, de Ellas Líderes. Romina Paz, bienvenida. Gracias, Jimé, súper emocionada con este tema y bueno, feliz y agradecida por estar aquí. Gracias, Romy. Y también Fátima Espinosa, bienvenida. Gracias, igualmente, estoy súper emocionada porque podamos conversar y desglosar el tema. Y nuevamente rodeando este espacio para hablar de temas sobre el crecimiento de la mujer, el desarrollo de la mujer, en este potencial que Dios ha puesto en cada una, pero cómo sutilmente y a través de toda la vida tenemos momentos donde se siembran como mentiras o circunstancias que nos colocan en una posición en la que nadie quiere estar, una posición de víctimas. Y a través de la experiencia que ustedes tienen, el trabajo que hacen de coaching y de consejería, Romina y Fátima, seguramente no solamente han escuchado historias, sino que también nosotras todas, como mujeres, pasamos por estos momentos. ¿Cómo identificamos que somos víctimas o que estamos sintiéndonos como víctimas? A nadie le gusta esta palabra, yo sé. Nadie, seguramente alguien va a comentar por ahí, no, yo no soy. Pero a veces puede ser que sea un tema no tocado, un tema en el que no queremos aceptarlo. Pero precisamente este episodio es para identificar cómo es que nos podemos dar cuenta de que se nos está robando nuestra identidad o nuestro valor con esta frase, esta palabra tan fea, víctimas. No sé, Romina, si querés empezar. Qué importante, ¿no? Entender de dónde nace, ¿no? La victimización, porque como vos decís, ¿no? Muchas veces todas pasamos por esto, ¿no? Y pienso que nadie se tiene que sentir ofendido por decir, reconocer, ¿no? O sea, soy una víctima de tal circunstancia, de tal situación. Pero si bien todos pasamos, qué importante es poder identificarlo, ¿no? Tomar conciencia y decir, bueno, tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Yo creo que una manera de darnos cuenta si hemos caído en la victimización, que de hecho a mí me ha pasado, por eso digo que es una manera muy legítima para mí, es cuando comenzamos a echarle la culpa a otras personas, ¿no? Es que estoy así porque mi madre me hizo, mi padre me hizo, o la vida, o las circunstancias, o mi pareja, ¿no? Entonces, y tratamos de echarle la culpa a otros justificando malos hábitos, malas acciones, negativismo, frustración, queja, ¿no? Y en realidad, cuando estamos en esa situación, lo único que queremos al transmitir nuestro malestar y nuestro negativismo a otra persona, lo único que queremos es que nos soben, ¿no? Es como misericordia, ¿no? O sea, conmiseración. Exacto. Y no es eso lo que va a resolver en realidad lo que estamos viviendo, ¿no? Y eso nos hace alejarnos de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Sí. Fátima. ¿Sabes qué? Hay áreas o momentos en nuestra vida cuando estamos luchando con impotencia, cuando vemos que hay cosas que no logramos cambiar o cosas con las que estamos tropezando una y otra vez, y no siempre nos hacemos la pregunta, ¿cuál ha sido mi aporte en esta situación? ¿Cuál ha sido la decisión que he tomado para llegar a este punto? Cuando nosotros estamos empezando a lidiar con impotencia en algún aspecto de mi vida, no sé, qué sé yo, no puedo ahorrar o no consigo comer de forma saludable. Entonces, vez tras vez estoy cayendo en esto y tiendo normalmente a reaccionar pensando en, pucha, es que no tengo tiempo, es que... Justificando. Sí, de una u otra manera, detenete, porque esos son los primeros síntomas de que hay aspectos en tu vida en donde tú has elegido no intervenir. Y cuando eliges no intervenir, te conviertes en una víctima de esa circunstancia. Cuando estás mencionando y que estás pensando qué pasó para que no tome este paso, qué sucedió para que no cumpliera mi palabra, estamos hablando de pensamientos.
¿no? Y pensamientos negativos la mayor parte del tiempo. Pero para nosotros no pueden parecer negativos, pueden parecer justificados, claro, convincentes, pero son pensamientos. Y creo que de ahí podríamos también partir para esto de cómo me doy cuenta que soy víctima, en qué estoy pensando la mayor parte de mi tiempo. Exacto, ¿no es cierto? Exacto. Es tan importante entender cómo estamos pensando y tomar conciencia, ¿no? Porque de repente no queremos dar este paso porque es como que nos avergüenza o nos da hasta temor pensar en lo que estamos pensando, ¿no? El decir, wow, o sea, no me imaginé que mi mente llegara hasta tal punto, pero es muy importante ser valientes en ese primer paso de entender lo que estamos pensando y sintiendo para darnos cuenta si realmente estamos en una etapa de víctima, ¿no? En nuestra vida. Y cuando damos el paso, somos valientes, no sentirnos culpables por lo que pasó atrás. O sea, era la calidad de mis pensamientos hasta este punto, pero ahora qué bueno que tomé conciencia. Qué bueno que analicé mi pensamiento y entré en ese momento de decir, bueno, voy a hacer algo al respecto, ¿no? Tengo que ajustar algo aquí porque me comienzo a dar cuenta a través de mis pensamientos que estoy manteniendo una actitud de víctima, ¿no? Ante determinadas circunstancias. A veces son los desafíos, ¿no? de la vida y son momentáneos, ¿no? Pero hasta que no tomamos conciencia, seguimos estancadas en esa victimización, ¿no? Que no nos hace nada bien, que no nos ayuda a avanzar ni nos ayuda a bendecir a las personas que tenemos alrededor. Pienso en situaciones que cada una de nosotras puede estar viviendo y las que nos ven también en este episodio, que podrían pensar, es que no conoce lo que estoy viviendo, es que no conoce lo que estoy pasando. Y efectivamente no lo sabemos, pero yo creo que independientemente de la situación, este momento en el que nosotras decidimos poner la responsabilidad de mi vida en otra situación o en otra persona y no asumir, es también el punto donde yo me puedo dar cuenta que estoy cayendo en esta posición de víctima. No necesitas estar quizá pasando por una situación crítica, no sé, pienso de maltrato o de violencia de algún tipo, por cualquiera sea, sino simplemente que estás teniendo una vida normal, tenés tu familia o tenés tu trabajo, todo estable, pero hay algo que está pasando por debajo de la mesa que solamente vos sabes, pero te coloca en esa situación, ¿no? Y no es perceptible. No sé si me dejo entender con esto que estoy hablando, pero quisiera que vayamos a desmenuzar, digamos, cómo nosotras podemos darnos cuenta de que hay algo que nos está estancando. Sabes que tenemos que entender primordialmente que la victimización o el mindset, el sistema de pensamientos de víctima es un mecanismo de defensa de nuestra mente. Una cosa que para mí es fundamental es entender que el Señor creó mi mente y el rol que ha tenido mi mente siempre es proteger mi vida, es asegurarse de que yo sobreviva. Entonces, cualquier cosa que mi mente interpreta como peligrosa o no cómoda va a llevarme a un lugar en donde tal vez pueda rendirme. Entonces, las situaciones que me sacan de mi espacio de comodidad o las circunstancias en donde yo estoy sintiendo incomodidad, necesito detenerme. No es un ejercicio natural, no estamos acostumbrados a hacerlo, a vivir de forma consciente, ¿no? Pero detenerme a pensar si realmente esto es tan grande como parece, es de lo que Romy habla, de estar conscientes, de revisar realmente lo que está sucediendo en mi mente para poder desafiar esos pensamientos y comenzar a salir de esta zona. Y nos pasa, como tú dices, no necesariamente en una circunstancia de crisis. Como mamá yo me he encontrado muchísimas veces repitiéndome frases terriblemente crueles como, ay, Dios mío, eres una... no sé, cosas muy feas en la mente por acciones o decisiones que he tomado en la crianza de mis hijos que ahora considero que no han sido correctas, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Cuando yo me escucho diciéndome lo mismo una y otra vez en las mismas circunstancias, entonces yo necesito frenar y estar alerta, porque si ya he reconocido que hay algo que yo no quiero hacer como mamá y no estoy interviniendo para revisar de dónde viene, para exponerlo, para buscar ayuda, entonces me está dejando en una situación que es cómoda. La situación del, ay, no puedo hacer nada,
qué mala que soy. Claro. Y ahí comienza la cadena de nuevo. Me río porque me identifico mucho con lo que acabas de decir, tal cual. Y otra cosa que me gustaría agregar a lo que dice Fátima, cuando nosotras entendemos que tenemos que salir de esa zona de comodidad, ¿no? Tenemos que ser valientes nuevamente para decir, ok, necesito tomar conciencia y salir un poco de esta comodidad para ver qué puedo hacer, dónde puedo hacer el ajuste. Y me gustaría decirles a todas las que nos están escuchando que cuando salís de esa zona de comodidad y entras en la incomodidad, ¿no? En ese lugar que no te gusta estar, no es un lugar que te vas a quedar para siempre. Claro. Salir o entrar en la incomodidad significa habituarte nuevamente a tu nuevo sistema de creencias o a la nueva forma de ver esto que te está pasando. Y una vez, toma tiempo, obviamente, es un proceso, pero una vez tengas paciencia en permanecer en tu incomodidad un poquito y empujarte, ¿no? A propósito, siendo intencional, empujarte un poquito más, te vas a dar cuenta que ahora se volvió un hábito, esta nueva forma de pensar, ¿no? Y entonces te vas a dar cuenta que venciste tu forma de víctima, ¿no? De ser. Me viene a la memoria algo, a la mente, algo que con lo que yo he estado batallando. Creo que también por nuestros temperamentos solemos, algunos más que otros, solemos caer fácilmente en la victimización, ¿no? El temperamento flemático, melancólico como el que yo tengo, más ensimismado, un poco más mucho de pensar, pero mucho de pensar negativamente. Sí. Entonces, en el hábito, cuando algo sale mal, yo tiendo a decir, es que sucedió esto. Es que salió el sol, digamos. Y claro. Es que... Uso excusas. Muchas excusas, pero muy fundamentadas, entre comillas, donde yo no quiero asumir la responsabilidad y eso se volvió parte de mi lenguaje. Entonces cuando mi esposo me dice, ¿te estás justificando? Entonces yo me enojo y digo, no me estoy justificando, es que yo no hice que saliera el sol. No, salió, es un hecho, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces... no me gustaba ese momento. El momento de la incomodidad es porque la incomodidad tiene que ver con confrontarte o que alguien te confronte, porque en esto de pasar de la victimización a la responsabilidad de tus acciones y pensamientos es vergonzoso muchas veces. Entonces, un primer paso que yo decidí tomar y que me está costando porque estoy trabajando en ello es callarme y decir, está bien, pero estoy sufriendo en ese momento porque llevo muchos años de mi vida con esa forma de pensar y de hablar. Entonces, realmente esto de la incomodidad es tal cual, es cierto. Pero el beneficio de esto, ahora lo veo cuando las escucho comentarlo y se hace más claro para mí, es que cuando escucho y humildemente acepto... Humildemente, esa es la palabra. Sí, es cierto, sí, me estoy justificando, es cierto. Y hago algo al respecto, siento que he logrado algo que trae una satisfacción en mi vida, porque esto de justificarse viene de cosas tan pequeñas a cosas tan grandes como estar a cargo de alguien o estar a cargo de una empresa o estar a cargo de un negocio, no sé. Ahí ya no puedes, tu justificación va a costar dinero, va a costarle la vida a alguien, ¿no? Entonces es peligroso cuando eso se convierte en un hábito en tu vida. Hacerte responsable de lo que piensas y de lo que has decidido en base a lo que piensas es ese tránsito. Yo te escuchaba y no podía dejar de pensar en la metáfora tan grande que tiene el pueblo de Israel saliendo de Egipto y ese momento en el que están en ningún lado, entre los egipcios y el Mar Rojo, y ellos diciendo, por lo menos en Egipto teníamos dónde comer y dónde dormir. Esa es la descripción del victimismo. Es un sitio horrible, pero al menos sabes cómo funcionan las cosas ahí. En cambio, transitar al otro lado, atravesar la incomodidad, implica abrirte completamente a lo desconocido. No sabes cómo funcionan las cosas en este otro lado, siendo responsable de las decisiones que has tomado, y no necesariamente va a ser un sitio muy agradable, ¿no? Pero es la diferencia entre vivir como esclavo o vivir realmente libre. Qué buen ejemplo, pero yo agregaría también, cuando estás del lado de Egipto, cuando estás en esa comodidad donde tenés todo bajo control, no sos consciente de tu esclavitud. Exacto. ¿No? Entonces, qué buen ejemplo, porque me hace pensar, claro, realmente tenés que, como decía Jimena, encontrar
o darte cuenta cuáles son los beneficios de salir de esa victimización a ser responsable. Tienes un montón de beneficios, pero cuáles son las consecuencias de quedarte del otro lado es terrible, ¿no? Exacto. Es terrible. Quedarte como víctima te estanca en la vida, no te permite crear relaciones sólidas, no te permite ser auténtica, ser vos misma, vivir como una mujer segura. El negativismo te abruma además, ¿no? Porque esa victimización te hace ver que todo es una queja, que todo es un dolor. Y estábamos hablando de cosas por ahí trascendentales que nos pasan, vos como mamá. Pero ¿qué pasa cuando es algo que te marcó la vida, ¿no? Vos decís, ¿sabes qué? Yo no puedo dejar de ser víctima porque me hicieron algo terrible. Claro. O sea, me hicieron un daño que realmente cambió mi vida para siempre. Pero aún ahí, yo creo que ustedes coinciden conmigo, aún ahí tenemos que hacernos responsables. Por más que otra persona nos hizo el daño, creo que depende de nosotras cómo gestionemos lo que nos pasó de ahí en adelante, ¿no? Y pensar en que yo, cualquiera se va a quedar del otro lado, como decía Fátima, del lado de Egipto, del lado de tu comodidad, del lado de la esclavitud. Es terrible y eso nos tendría que sacudir para pensar, necesito avanzar, necesito pasar al lado de la incomodidad por un tiempito, ¿no? Sí. Y luego disfrutar de las bendiciones, como decía. Y transitar eso no siempre va a ser algo que puedo hacer sola. Y yo creo que eso es necesario remarcarlo porque te puede generar frustración. Lo mencionas y sí, pienso en un montón de situaciones en donde miras a la persona y entiendes que ha sido realmente en algún momento de su vida víctima de un agresor terrible, pero al mismo tiempo el tránsito al otro lado es lo único que le queda para poder vivir en serio. Entonces, tal vez es bueno en este proceso reconocer este tránsito no es algo que voy a poder hacer solo o sola. Voy a necesitar compañía, voy a necesitar terapia, voy a necesitar consejería, voy a necesitar una mentora que me acompañe y me ayude a tomar decisiones. Voy a necesitar una amiga, ¿no? Finalmente. Entonces, creo que sí, me encantó el punto que tocó Romy. Y algo también que creo que es clave en esto de pasar al otro lado es conocer cómo Dios nos ha creado, con qué potencial hemos sido creadas. Porque una cosa es que puedas decir, no me siento capaz, pero estás sintiéndote que no eres capaz. Pero Dios te hizo capaz. No te sientes capaz de salir de aquí, pero eres capaz porque Dios puso esa capacidad en tu vida. Un versículo que me encanta dice, no, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y este era un consejo que le daba Pablo a Timoteo y que le decía, oye, tu abuela, tu mamá eran mujeres y tienes lo mismo. Y lo mueve, le llama la atención, le dice, no, vos puedes salir de ese lugar de víctima, más o menos para ponerlo en el contexto que queremos hablar. Entonces pienso de que ese momento en el que podemos decidir, no por lo que sentimos, sino por lo que somos en Dios, nos saca, porque es una verdad ineludible, es una verdad que no cambia por lo que yo siento, sino que es una verdad con todas las letras. Qué poderoso es cuando hablamos de tomar conciencia de lo que pensamos, el reemplazar o comparar esto que estamos pensando con lo que dice Dios, ¿no? En su palabra. Porque esto que estás mencionando es una actitud de fe, ¿no? El creer inicialmente, quizás después lo voy a sentir, pero al principio lo tengo que creer porque es algo que Dios me está diciendo, es una promesa que me está dando, ¿no? Y por lo tanto yo voy a comenzar a vivir creyendo que esto es verdad y voy a ser intencional en adoptar esto, abrazar esta creencia, ¿no? Y como digo, quizás más adelante es como que empiece a sentirla, ¿no? Pero al principio lo hago por pura convicción. Claro. Pero qué importante es y poderosísimo este punto porque es la verdad lo que nos va a hacer realmente libres en la mente para poder avanzar y derribar toda mentira que me está manteniendo ahí, ¿no? Estancada. Esto que también mencionaste, Fátima, de la compañía que yo tengo, son personas que me tendrían que llevar a creer también. O sea, estas personas no solamente tienen que darme ánimo y decir, yo creo en ti, sino que
yo creo en lo que tienes de Dios en tu vida, ¿no? ¿Sabes qué creo? Estas personas son claves cuando te ayudan a desafiar la mentira que estás creyendo. Va más allá de simplemente creer en ti. Va a ayudarte a decir, ¿realmente eres una incapaz? ¿De verdad? Muéstrame las pruebas, muéstrame evidencias, como dice la terapia cognitivo-conductual, de que realmente esta sensación de fracaso que estás sintiendo describe la realidad que estás viviendo. Creo que la clave de un acompañante es ayudarte a dudar de las mentiras en las que has vivido. Wow, eso me encantó. Sí. Me encantó. Hay momentos que, bueno, hemos compartido. Si pudiéramos contarles, tendría que ser varios episodios, las vivencias que hemos compartido juntas. Pero recuerdo un momento, Romy, en el que vos me confrontaste a vencer un temor, ¿no? Y me dijiste, vos sos capaz de hacer esto, ¿no? Y nunca voy a olvidar que ese momento fue incómodo, porque me confrontaste, pero me ayudaste a salir del temor a hacer algo que debía hacer en su momento. Y de ese momento recuerdo muy bien este punto que está enfatizando Fátima. Te ayudan a salir de la mentira. Porque alguien dice, yo creo en ti. Yo puedo ver que hay en tu vida una capacidad que no te has dado cuenta. Porque yo creo que ella me estaba viendo que yo podía hacerlo, pero no quería hacerlo. O estaba teniendo un temor a hacerlo por N cosas que pueda. Es tan poderoso, ¿no? Es tan poderoso el enfrentar nuestras debilidades o aquello que creemos que no somos capaces, justamente con nuestras fortalezas, ¿no? Sí. He estado últimamente enseñando un tema que se llama indagación apreciativa y aplicándolo el ejercicio en algunas mujeres, y me encanta porque es poderosísimo el poder enfocarte en las fortalezas de una persona. Y para uno mismo, cuando decís, en vez de enfocarme en mi lista de debilidades, que es como que frustrante a veces, claro. ¿no? Pucha, y es lo larguísima que suena más mi en lista. mi mente, ¿no? Claro, lo que resuena normalmente en nuestra mente son las debilidades, pero cuando nosotros decidimos enfocarnos no en las debilidades, sino en las fortalezas y decir, ok, tengo todas estas fortalezas para vencer estas debilidades. Y recuerdo que en esa ocasión lo que yo estaba mirando en vos era tus fortalezas, ¿no? Y lo que para mí hacía más fuerza en ese tiempo era, ella tiene todo esto como fortaleza que la va a ayudar a vencer cualquier cosa que le esté impidiendo, ¿no? Entonces, enfocarnos en nuestras fortalezas es una herramienta maravillosa. Y creo que algo que les puede ayudar a ustedes y nos ayuda a nosotras es que cuando vemos a una persona que no está creyendo en sí misma y en su potencial, nosotras ser esa voz de Dios, de decirle, yo creo en vos, ¿no? Y salir de esa posición, entre comillas, parece cómoda, pero no, es dolorosa, ¿no? Y debemos validar esa incomodidad, para que las personas puedan ser conscientes de que no es un asunto automático, que requiere el sacrificio de atravesar esa puerta de incomodidad, que a veces es un túnel largo también. Sí. Miren, quisiera que quizá podamos comentar, y estamos avanzando en este episodio tan lindo y espero que sea de bendición para las que nos escuchan, de momentos donde nosotras hemos salido de ese lugar. Creo que han comentado un par de cosas, pero algo que nos ayude en la práctica a darnos cuenta. La victimización o las circunstancias van a venir todos los días, ¿no? Para que nos aplaque el potencial, la capacidad. Pero yo me doy cuenta que lo que hemos mencionado, ya estoy pensando mal, estoy hablando mal, pero en la práctica ya cuando estoy en la situación, ¿qué ejercicio debo hacer? ¿Cómo salimos más rápido en realidad? Porque esto puede tomarnos tiempo, va a tener un proceso, pero ¿qué podría ser una señal de decir, no, me tengo que detener, aquí hay algo que tengo que resolver? ¿Cómo podrían ejemplificarlo? Nos estás pidiendo ser vulnerables, ¿cierto? Sí, exactamente. Ok. Abrimos nuestros corazones. Yo creo que en este proceso, yo diría que hay una etapa donde te podés dar el lugar, digamos, a lamentarte, dependiendo del grado de la situación, ¿no? Podés tener un lapso, ¿no? De decir, bueno, llorar, pero tenés que dejar un momento de llorar. Exacto. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuándo es ese momento donde ya
secate las lágrimas, levanta la cabeza, asumí tu responsabilidad y más o menos un empujoncito, ¿no? Para ir y enfrentar la situación. Para mí, ese momento fue cuando me di cuenta que estaba perdiendo oportunidades alrededor mío. Cuando me di cuenta de que mi actitud me estaba haciendo dejar atrás oportunidades que de repente yo decía, si hubiese estado en una mejor condición, la hubiera tomado y hubiera sacado provecho de esa oportunidad, ¿y dónde estaría hoy? Entonces, bueno, por ahí por mi temperamento, que me gusta ser una persona positiva y que avanza, era para mí como frustrante. O sea, Romina, ¿qué te pasa? Digamos, ¿no? O sea, la vida te está pasando por encima y vos estás ahí, ¿no? Llorando en tu lamento. Entonces, creo que ahí fue el momento de mi sacudida, ¿no? Y bueno, lo tengo que decir honestamente, porque nos pediste vulnerabilidad, fue el momento donde yo realmente me humillé delante de Dios, ¿no? Sí, estoy pensando en una situación específica y dura en mi vida, donde yo realmente me humillé delante de Dios y le dije, no quiero más seguir así, me cansé, ¿no? Me cansé de mi lamento boliviano y necesito tomar riendas sobre lo que me está pasando. Y ahí entendí, es mi responsabilidad. Nadie, por más que tengamos personas, ¿no? que tengan empatía con nosotros ante el dolor, a todo eso, pero en mi caso nadie vino a decirme, ya, suficiente, ¿no? Salí de ahí. No hubo una persona, en mi caso. Puede ser que haya otros casos que sí, hay alguien que te está diciendo y vos no le estás haciendo caso. Mi recomendación de una vez, hacerle caso, ¿no? Pero en mi caso no hubo nadie, pero independiente. Si alguien te dice, ya basta, salí de ese lugar, o si vos misma por ahí estás escuchando este podcast y te estás dando cuenta, estoy en un lugar de víctima y necesito salir, simplemente agárrate del Señor. Agárrate de Dios que tiene cantidad de promesas para tu futuro, cantidad de mensajes de optimismo en su palabra, y comenzá a mirar la vida así, con una posición de optimismo y de expectación de lo que Dios va a hacer con esto que le estás entregando. Porque es una actitud de fe también, ¿no? Confío en que Dios quiere también que salga de esta situación. Él me ayuda, Él me da la mano y por lo tanto tengo fe de que voy a salir. Y así salí, ¿no? Tengo que decir que todo se lo debo a Dios, porque la manera como salí fue milagrosa, ¿no? Desde mi punto de vista, porque yo estaba muy hundida. Entonces, esa fue la manera que me di cuenta. Gracias, Romy. Gracias. Qué hermoso. Y Dios glorificándose en esos momentos y sacándonos. Totalmente. Fátima, tu turno. De vulnerabilidad. Ya hablé, no me dejes sola. No te preocupes, no te voy a dejar porque igual he estado arrastrada por ahí varias veces. No, una buena pregunta hecha en un momento adecuado para mí es fantástica. Yo soy adicta a las preguntas. Me encanta que me hagan preguntas y me fascina estar pensando siempre en preguntas, ¿no? Y yo recuerdo bien a alguien muy importante en mi vida haciéndome una pregunta en un momento en el que yo estaba pasando un muy mal rato. Estuve con un agotamiento emocional feroz hace unos años atrás y me estaba quejando constantemente de no disfrutar cosas que yo disfrutaba antes. Y hasta que alguien se detuvo y me dijo, ¿hasta cuándo vas a continuar buscando el disfrute en esto que has hecho por mucho tiempo y que ya sabes que no resulta? ¿No? Esa pregunta me hizo dar cuenta que yo estaba insistiendo en una estrategia que llevaba años, mustia, ¿no? No lo había notado. Es eso de, ese insight fabuloso de, tienes toda la razón. Esa pregunta clave, en ese momento cuando yo realmente estaba predispuesta a escucharlo, me ayudó un montón a frenar y revisar realmente el por qué estaba haciendo todo lo que estaba haciendo en ese momento. Y fue muy determinante en el proceso de salir del periodo de agotamiento en el que estuve. De agotamiento emocional. Wow. No, y hay muchas circunstancias que vamos a vivir que nos pueden llevar a estos mismos momentos en nuestra vida donde tenemos que escuchar palabras incómodas, humillarnos delante de Dios, reconocer dónde estamos y dónde queremos estar.
porque podemos estar pensando todo el tiempo, es que yo quiero lograr esto, yo quiero alcanzar esto, pero hasta que no salgamos de esta manera de pensar sobre mí misma, no voy a alcanzarlo. El hecho de quererlo no va a hacer que suceda. Entonces hay una brecha en medio que requiere un esfuerzo, ¿no? Y que requiere ser protagonistas de esa historia, ¿no? Y Dios nos va a ayudar a salir. Entonces, creo que nos ha quedado corto el tiempo, como siempre. Vamos a tener otras oportunidades para hablar con ustedes. Gracias, Romina, gracias, Fátima, por abrir sus corazones. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Conversaciones Ellas Líderes. Gracias. Esperamos. Gracias a ti.